Muy buenos días. Estamos en esta nueva entrega, ya en el versículo 2 del Evangelio según San Juan, comentada por el doctor Angélico Santo Tomás de Aquino en su obra La Catena Áurea. Recordamos que esta inmensa obra son los comentarios pormenorizados, versículo por versículo, de los 4 evangelios que el Aquinate rescató de los escritores más significativos a su época, e incluso las glosas de él, que no son demasiadas. Prefiere más citar a autores antiguos, tanto padres de la Iglesia como autores, escritores antiguos en general. Bueno, corresponde ahora leer el versículo 2 del prólogo del Evangelio. Este era en el principio con Dios. Bien, versículo que un poco recopila por inclusión semítica, típico recurso de este escrito y de todos los escritos semíticos de la época que escribe Juan, pero Juan es sumamente insistente con este recurso, que consiste en repetir una idea a modo de recapitulación y de volver a traerlo a la inteligencia y a la memoria de corto plazo del lector, ¿no? Porque el primer versículo decía, en el principio era el verbo, y el verbo habitaba en Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2. Bueno, ese es el texto bíblico, brevísimo. También van a ser breves lo que va a recopilar Santo Tomás. Simplemente vamos a leer otra vez a San Hilario, a Teofilacto, vamos a decir alguna cosita de Teofilacto que no le hemos presentado en sociedad, al Crisóstomo y a Orígenes. Y hay una frasecita de Alcuino de York también. Bueno, vamos a ver qué nos trae Santo Tomás de Aquino en San Hilario de Poitiers, en este comentario, el versículo 2. Dice San Hilario: las palabras del evangelista y el verbo era Dios me hacen temblar por lo inesperadas, puesto que los profetas anunciaron que Dios era uno solo. Pero para que mi temor no pueda pasar más allá, se me presenta el pescador resolviendo tan gran misterio. El pescador es Juan. Y refiere a uno solo todas las cosas sin ofensa, sin supresión y sin tiempo, diciendo: este era en el principio con Dios, cerca de Dios no engendrado, de quien es proclamado unigénito Hijo. Cuando uno explica las diferencias de la fe católica con respecto a las otras religiones, se encuentra con un montón de maravillas y de cosas únicas, porque esta es la única religión verdadera. Eso ha revelado Dios de sí mismo. Pero este es uno de los elementos, ¿no? Que Dios es uno, pero son tres personas, y que ha enviado a su Hijo como hombre, siendo Dios. Es decir, que Dios se ha hecho hombre. Eso es inaudito en cualquier religión, sobre todo en las religiones más grandes de la tierra. Pensemos en el Islam, vamos por orden histórico, en el judaísmo, el cristianismo y el Islam. En el judaísmo, que Yahvé se haga uno de sus hijos, de sus profetas, es inaudito. Es la razón por la cual se condena a muerte a nuestro Señor. Porque tú, siendo hombre, te dices Dios. Hay que ir a Juan capítulo 10, ¿no? Es la blasfemia la que lo condena definitivamente a Cristo. No el querer destruir el templo, como le hacían decir, ni... En un momento el Señor le pregunta a los fariseos: ¿por cuál de las buenas obras que habéis visto me queréis apedrear? No te queremos apedrear por ninguna buena obra, sino porque siendo hombre te dices Dios. Paréntesis, eso va para aquellas novelitas o noveluchas
que hacen creer que la divinidad del Hijo es un invento de Constantino o del siglo IV, ¿no? Es totalmente bíblico. Cuando he tenido el inmenso honor e injustificado, inmerecido honor de enseñar estas cosas a mis alumnos, muchas veces recorremos las citas explícitas de San Juan y de San Pablo, en donde no queda duda de que Cristo desde la primera hora es considerado Señor, Redentor y Dios. Bueno, hasta ahí San Hilario y esto que nos hemos permitido nosotros. Bien, el segundo autor que nos trae el Aquinate es Teofilacto. A Teofilacto no hemos dicho nada. Teofilacto lo tenemos, hay muchos Teofilactos cuando uno investiga, pero Teofilacto es Hefesto, Teofilacto Hefesto de Ohrid. Bueno, es un arzobispo de Ócrida, escritor en lengua griega. Y bueno, una de las características que ha tenido en su obra es comentar los evangelios, los hechos, las epístolas del apóstol y los profetas menores. Se ha basado bastante en San Juan Crisóstomo, pero bueno, ha merecido un apartado en esta consideración del Aquinate por sus aportes, ¿no? En el curso anterior que hemos dado a que es el sobre el Apocalipsis, que los invitamos a recorrerlo, en la Fundación Santana también, donde comentamos, mejor dicho, reproducimos los principales comentarios de escritores antiguos, padres de la Iglesia y algunos exégetas contemporáneos serios del Apocalipsis. A Teofilacto prácticamente no lo hemos conocido. Si lo habremos citado una vez es mucho. Bueno, sin dar a largas, seguiremos con lo que el Aquinate nos trae de Teofilacto respecto a este versículo 2. Era en el principio con Dios, refiriéndose al verbo de Dios. Dice Teofilacto: para que una sospecha diabólica no inquietase a algunos sobre si el verbo, siendo Dios, se levantaba en contra del Padre, como dicen las fábulas de los gentiles, y que separado del Padre fuese contrario al Padre, dice el evangelista: era en el principio con Dios, como diciendo, este verbo de Dios nunca ha existido separado de Dios. Nos deja a todos pensando esa cita de Teofilacto, ¿no? Como dicen las fábulas de los gentiles, que el Hijo se levantaba en contra del Padre. A mí no me viene ninguna referencia, habría que ver si a ustedes por ahí les viene alguna referencia pagana, seguramente de esa época, que opusiera las voluntades de las dos personas. Bueno, no, realmente lo ignoro. Bueno, el Aquinate nos trae en tercer lugar al Crisóstomo, la homilía número 3 sobre Juan, comentando este versículo. Dice el Crisóstomo: y para que al oír, en el principio era el verbo, siendo eterno, no se crea que la vida del Padre fue anterior en cualquier espacio de tiempo a la del Hijo, añadió: era en el principio con Dios, porque nunca estuvo separado de Él, sino que Dios siempre estuvo con Dios. Y más adelante, para que las palabras el verbo era Dios no hagan creer que era menor la divinidad del Hijo, añade enseguida la eternidad como atributo de la divinidad, cuando dice: era en el principio con Dios, y lo que ha hecho, cuando añade, todas las cosas fueron hechas por Él. Recordemos que históricamente los primeros errores de la teología trinitaria y cristológica solía rondar, no con demasiada vehemencia, pero sí con cierta presencia, cierto emanatismo, tal vez proveniente de la simpatía que se tuvo neoplatónica en los primeros padres, ¿no? En Plotino, el Uno produce todo lo creado, todo lo real,
como emanación de sí mismo, como una especie, y la emanación va a esto de la disminución. Así como una flor al esparcir su aroma algo está perdiendo de lo que concentradamente tiene en ella, ¿no? Podría llegar a haberse entendido que el Hijo es divino, es Dios, pero es una divinidad un poco subalternada en todo sentido, incluso ontológicamente y esencialmente al Padre, como disminuida, como si la divinidad plena, la plenitud de la divinidad, fuese la del Padre. Y San Pablo nos allana bastante el camino a través, mejor dicho, el Espíritu Santo a través de San Pablo, en aquel himno cristológico de las cartas de la cautividad, cuando dice, Él es la plenitud de la divinidad, la plenitud corporal de la divinidad. En su cuerpo está la plenitud de la divinidad, se está refiriendo a Cristo. Bueno, muy bien. Vamos a leer a Orígenes, en la obra ya citada. Dice Orígenes, después de enunciar el evangelista estas tres proporciones, las reúne en una diciendo, este era en el principio con Dios. En la primera proposición hemos conocido a quién era el Verbo, porque era en el principio. En la segunda, con quién, porque era y estaba con Dios. Y en la tercera, que era el Verbo, porque era Dios. Como dando a conocer que el Verbo de quien se trata era Dios, porque dijo, reuniéndolo todo en la cuarta proposición, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Si se pregunta, dice Orígenes, pues ¿por qué no ha dicho en el principio era el Verbo de Dios y el Verbo de Dios estaba con Dios y Dios era el Verbo de Dios? Podemos responder que siendo una sola la verdad, una sola también es su demostración, que es la sabiduría. Pero si es una sola la verdad y una la sabiduría, también el Verbo que anuncia la verdad y derrama la sabiduría sobre los que son susceptibles de ella, será uno solo también. Y no decimos por esto que no es el Verbo de Dios, sino que manifestamos la utilidad de la omisión de esta palabra, de Dios. Y el mismo San Juan dice en su Apocalipsis que su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:13. Nosotros en este humilde video estamos tratando de exponer además el texto escrito. Casualmente esta cita de Orígenes nos vendría a reforzar bastante a nivel visual lo que estamos escuchando, porque hay una meticulosidad, una precisión terminológica en cada preposición, en cada verbo, en cada sustantivo, que valdría la pena repasar mirando el texto y tal vez frenando un poco este video y volviéndolo para atrás para entender bien esos tres momentos que resalta Orígenes y los ve como rematados en el cuarto momento. El primero es, en el principio era el Verbo de Dios y el Verbo de Dios estaba con Dios y Dios era el Verbo de Dios. Bueno, muy bien. Por último leemos, disculpen el estado de mi garganta en el día de hoy, Alcuino de York. Alguna clase de esta vamos a hablar un poco de Alcuino. A mí es un personaje que me ha atrapado siempre, Alcuino. Pero reconozco que no es tema de este curso. Pero también me conozco y alguna vez se me va a escapar una pequeña semblanza de Alcuino de York. Y toda esa etapa maravillosa del Imperio Carolingio. Bueno, Alcuino simplemente, muy brevemente, dice, siempre respecto al versículo 2 de Juan 1:2. ¿Por qué pone el verbo sustantivo era? Para que se comprenda que había precedido a todos los tiempos el verbo coeterno con Dios Padre. Bueno,
Este video lo vamos a suspender aquí, un video corto, porque lo que prosigue es la exégesis que viene sobre el versículo 3 del Evangelio según San Juan en su capítulo 1, en su prólogo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a seguir con este texto que el Aquinate Santo Tomás de Aquino, doctor angélico, doctor de la Iglesia, nos invita a recorrer de este texto sumamente misterioso de la Sagrada Escritura, el Evangelio según San Juan. Que Dios nos bendiga y será hasta la próxima.